Gloria al Señor. Vamos al libro de Sofonías, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer este profeta. Continuamos con nuestra serie de los profetas hablaron. Gloria al Señor. Y vamos a este libro, Sofonías. Quizás es la primera vez que usted lo va a abrir en su Biblia. Bueno, esperemos que sea de bendición a su alma. Amén, hermanos. Dice la Escritura: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Gloria al Señor. El tema de esta mañana es: el día final se acerca. Ese es el tema de esta mañana. Oremos. Señor, gracias por tu amor, tu gracia, Señor, que nos has dado al habernos permitido disfrutar, Señor, en tu presencia, en tu gracia, Señor, el recordatorio de tu vida y muerte por nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Y en esta mañana te pedimos que tu palabra, nuestros corazones, Señor, traiga siempre el consuelo, el aliento y la esperanza que necesitamos, Señor, para vivir. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Tomen su asiento, mi hermano. Este profeta que habló en el siglo VI, a la región de Judá, a la parte sur del reino que se había dividido, hermano. Este hombre fue contemporáneo con el profeta Jeremías. Ambos profetizaron al mismo tiempo, casi. Este hombre, hermano, este profeta Sofonías, para entrar un poquito en contexto de lo que este hombre es, fue el último profeta antes del desastre babilónico, antes de que los babilónicos vinieran y arrasaran con Jerusalén, la capital del reino del sur. Fue el último profeta. Este profeta, vuelvo a decir, que predicó y profetizó en el año 600. El cautiverio, el día de la destrucción, sucedió, hermano, en el 586 antes de Cristo. Entonces se supone que hubo 14 años antes de que sucediera ese cautiverio en Babilonia, lo cual este profeta fue enviado a predicar y a profetizar. Después de aquí, después de este último profeta, que fue el último, se puede decir que fue la última advertencia que Dios tenía ya contra el pueblo judío, porque se habían rebelado, habían abandonado la ley de Dios. ¿Cuántos aquí saben que abandonar la ley del Señor, abandonar su palabra, abandonar a Cristo, es el camino al desastre, hermanos? ¿Sí lo entiende eso? Hay gente que piensa que puede amar al mundo y amar a Cristo al mismo tiempo. Eso no se puede, iglesia. Eso no se puede eso. Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Está prohibido para los hijos de Dios. Y digo prohibido no en el sentido de que tengas que, porque sabe que debe de ser natural en la vida del cristiano amar a Dios. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Debe ser natural amar a Dios. Pero entonces Dios envía a este último profeta. Después de aquí, hermano, hubo dos profetas más que profetizaron. Si usted los busca en la Escritura, estoy hablando de Daniel y Ezequiel. Esos dos profetas, porque el cautiverio tardó 70 años. Llegaron los babilónicos, sitiaron a Jerusalén, la destruyeron, mataron a todos, dejaron solamente unos cuantos ahí en esa ciudad, pero la desolaron totalmente, incluyendo el templo de Salomón. Todo fue destruido. Fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. Y en esos 70 años hubo dos profetas que hablaron. Fue Daniel y fue Ezequiel. Que si usted lee los libros, son libros básicamente apocalípticos que hablan acerca de un futuro eterno hacia adelante. Daniel y Ezequiel. Entonces, Sofonías, siendo el último enviado, hermano, tiene la grande responsabilidad de decirles: el tiempo está cerca, ya estamos pronto. ¿Usted se imagina? ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo hizo lo que siempre hace: desobedecer. Es lo que hizo. Si dijéramos que se volvieron de su mal camino, que se volvieron de su maldad, y Dios los perdonó y Dios detuvo el castigo, no fue así, hermanos. Desgraciadamente no fue así. Vamos adelante. El justo juicio de Dios siempre ha sido el mismo. El pecado destruye y maldice, hermanos. El pecado destruye y maldice. Vamos a capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová el Señor.
Destruiré los hombres. Fíjese la advertencia que Dios les está dando por medio de este profeta Sofonías. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano ¿sobre quién? Sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. ¿Por qué? Porque ya en Jerusalén se había convertido en una ciudad idólatra a Baal, a ese demonio que habían ellos adorado, aprendido a adorar los judíos, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército de los cielos, aquellos que consultan el horóscopo, ahí está una maldición para ellos. Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron al Señor ni le consultaron. Una de las primeras desgracias que Israel había cometido, especialmente Jerusalén, es que habían cambiado, hermano, el culto a Dios. Habían cambiado la adoración a Dios, habían cambiado la ley del Señor por estos dioses paganos. Exactamente lo que Dios le dijo. Si usted lee un poco la historia ya en el Antiguo Testamento, cuando Dios va a introducir por medio de Josué a Jerusalén, a Canaán, ¿se recuerda lo que le dijo Dios a Josué? ¿Se recuerda? Le dijo: cuando entres a la tierra que yo te daré, no haga las costumbres que tienen las naciones de ahí. ¿Se recuerdan? Pero vuelvo a decir, la tendencia del humano desobediente hicieron contrariamente lo que Dios les dijo. Con el tiempo empezaron a abandonar al Señor. Empezaron a construir, hermano, altares a Baal, altares a esos dioses de los paganos, de las naciones conjuntas. Dios no les iba a pasar por alto, porque la historia lo registra que no los perdonó. Se los dijo: los voy a destruir. Los voy a destruir. Fíjese la advertencia y palabras tan duras. Los voy a destruir. Voy a borrar a todo hombre, toda bestia, toda ave, todo pez. Los voy a borrar del mapa. Pregunto, ¿no son palabras duras? ¿No son palabras duras, hermanos? ¿Quién no temblaría ante esas palabras de Dios? Ahora, pregunto, escúcheme, póngame atención. ¿Usted cree que Dios la piensa dos veces para hacer las cosas? Anteriormente se aventó nada más un pequeño diluvio que quitó a todos y nada más salvó 8. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Son palabras del profeta, pero ¿sabe por qué? Porque para Dios los hombres no son nada, hermanos. ¿Sabe cómo nos determina el Señor? Polvo, ¿sí o no? Polvo eres y al polvo regresas. Tenemos que atender a la voz de Dios. Tenemos que poner atención a la voz del Señor. La semana pasada se los decía, ¿se recuerdan? ¿Escuchas todavía la voz de Dios en tu alma, en tu corazón? ¿La escuchas? Ponle atención. Ponle atención. Tiembla ante la voz del Señor, ante su palabra. Léela, estúdiala y tiembla ante Él. Dile al Señor que te guarde dentro de su gracia, dentro de su amor. Fíjense que el jueves les explicaba y les decía, hermano, que muchas veces la gente malinterpreta la gracia porque piensan que la gracia es vivir en plena desobediencia con Dios. No es eso, la gracia es simplemente un regalo inmerecido. Continuamos adelante. ¿Quién dice que la venida de Cristo está lejana, hermanos? Mira lo que dice el verso 7. Dice: callar en la presencia del Señor Jehová. Dice: porque el día de Jehová está cerca, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Me llama mucho la atención que estas palabras en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor aparece, cuando el Señor regresa en un caballo blanco y en su muslo pintado, Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice la Biblia que viene con una vara de hierro y su boca es una espada con la cual rige a todas las naciones. Me llama mucho la atención que el Señor dice ahí mismo en Apocalipsis: convida a las naciones, vengan, coman carne de capitanes y coman carne de soldados, de caballos. Qué tremendo. Y aquí les dice el Señor lo mismo. Aquí les dice el Señor está cerca y ha preparado sacrificio. ¿Sabe quién es el sacrificio? En este caso, ¿sabe quién es el sacrificio? Judá, Jerusalén, hermanos. Es el sacrificio. Qué terrible. Dime una cosa. Tendríamos en cierta manera que dibujar quizás de una manera o ver en una escena lo que sucedió en Jerusalén, hermanos.
Tendríamos que haberlo visto, tendríamos que haberlo visualizado para que pudiéramos entender la magnitud de la desgracia que vino sobre Jerusalén, sobre el pueblo que se había revelado a Dios. Continúa adelante. El malo confunde la gracia y paciencia de Dios con inexistencia. El malo confunde. Porque los hijos de Dios temen a Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué dijo el Señor? Mis ovejas oyen y me siguen. Pero quiere que le diga una cosa, las cabras nunca van a seguir a Dios. Nunca van a amar a Dios. El malo confunde. ¿Qué dice el impío? ¿Qué dice el malo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Nunca te han dicho esa pregunta? ¿Dónde está tu Dios? A ver tú, porque lamentablemente hay mucha gente dentro de las iglesias que son muy quejones y dan un pésimo testimonio de Cristo, ¿sí o no, hermano? Y no escucharlos. Dan un pésimo testimonio de Cristo y dicen, mira, esos que van a la iglesia están igual que yo. Por eso tenemos que tener cuidado siempre en exaltar el nombre de Cristo en medio de toda tribulación y en medio de toda lucha. ¿Por qué? Porque entonces los impíos van a entender que nuestra vida en Cristo es real. Amén, hermanos. Que nuestra vida en Cristo es real. Vamos al verso 12, capítulo 1, verso 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni qué. Fíjese ¿cómo se puede decir? El pensamiento tan inicuo que habían tomado los judíos, Jerusalén y toda la nación. Fíjese el pensamiento que habían tomado. El Señor no obra ni bien ni mal. Hermanos, es que el asunto es que necesitamos ser personas espirituales, conocer la palabra de Dios para entender y mirar la obra de Dios. Ser una persona que vive para este mundo y no amas al Señor y no conoce la Biblia, ¿cómo vas a ver la obra de Dios? ¿Cómo vas a ver cuando Dios está obrando y está haciendo el esplendor de su gracia sobre su iglesia, sobre la gente, sobre el mundo? ¿Cómo vas a poder ver eso si no estás en el mismo canal con Dios? Entonces es importante, porque estas personas decían, el Señor no es cierto. No es cierto eso que dicen que no es cierto. Hermano, déjenme decir una cosa, tenemos que poner atención. Una cuestión, ¿usted cree que el Señor está pronto a venir, hermanos? Claro que sí. Claro que sí. El Señor está pronto a venir. Y la gente piensa que el tiempo es el mismo, que el tiempo es igual. No, los días son malos. Continúa adelante. ¿Cómo será el día del Señor? Ahí mismo el verso 14, capítulo 1, verso 14 dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día del Señor. Gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre los altas torres. Vemos aquí cómo el Señor le está avisando y diciendo cómo será ese día cuando los babilónicos lleguen a sitiar Jerusalén y la arrasen. ¿Sabe? Le he dicho, le he explicado, hermanos. El Antiguo Testamento en cierta manera es un prototipo, parte de lo que sucede no solamente a la iglesia, sino también al futuro de la tierra, al futuro del mundo. ¿Sí? Vemos cómo es una manera como Dios ha operado. Y digo esto en el sentido que aunque haya diferentes ideologías, hay diferentes perspectivas en estas cuestiones, hermano, una de las cosas que entendemos y miramos que muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, se repiten en cierta manera en el Nuevo Testamento hacia con la iglesia. Hacia con el tiempo presente o de aquellos tiempos era el tiempo futuro, pero hoy en día es el tiempo presente. Continúa adelante. No habrá manera de escapar ni excusa que valdrá algo, hermanos. No habrá excusa. Ahí mismo, capítulo 1, verso 18 dice, ni su plata ni su oro podrá ¿qué? ¿Me van siguiendo, hermanos?
A ver, una vez más, ni su plata ni su oro podrá, ¿qué? Librarlos. Gritar, pues toda la tierra será, ¿qué? Consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de, ¿qué? De la tierra. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Ahorita lo vamos a mirar. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca del futuro? ¿Cómo Dios destruirá este mundo? ¿Con qué? ¿No lo creen, verdad, hermanos? No lo creen, ¿verdad? A veces nos preguntamos cómo va a destruir Dios un mundo tan bonito. No, se te hace bonito porque quieres vivir aquí. Pero cuando leemos la Biblia acerca del cielo, en realidad los hijos de Dios quieren vivir allá. Allá queremos ir, ¿o no, hermanos? Sea un creyente, no un incrédulo. Crea lo que la Biblia dice. Créalo, porque aunque usted no lo crea, a veces uno lidia con la incredulidad de la gente. Lidia en contra de lo que la gente ya no cree, no quieren creer. No quieren creer, pero no sé la razón por la cual no quieran creer. Pero es lo que dice la Escritura. Es lo que dice el Señor. Mira lo que dice 2 de Pedro. 2 de Pedro 3:7. No pierda Sofonías, porque se tardó 45 minutos en encontrarlo, así es que no lo pierda para que lo tenga ya a la mano. Amén, hermanos. No pierda Sofonías. Pero dice 2 de Pedro 3:7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro, están reservados por la misma palabra. Se refiere a la profecía, a una profecía. Dice, guardados ¿para qué? Para el fuego. Para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como ¿qué? Como un día. Y dice ahí en el verso 10, ahí mismo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué, hermanos? Yo creo eso. Yo sí lo creo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está más lleno de impíos que de salvos. El mundo está más lleno de gente perdida que de salvos. Les predicamos y les predicamos y les predicamos y les predicamos y no creen, simplemente no creen, no quieren creer, no pueden creer. Pero Pedro repite lo mismo que el profeta Sofonías dijo. Lo que el mismo profeta Sofonías dijo, hermano, ahí en el capítulo 1, verso 18 de Sofonías, dijo, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Y Pedro visualiza que en el futuro todas las cosas están destinadas a ser consumidas por el fuego. Dios librará lógicamente a su iglesia, a sus escogidos, a su pueblo, a su gente que han creído, que han guardado su palabra. El Señor los guardará, el Señor los reservará, preservará, para que ese día de ira no atraviesen ellos, hermanos. Entonces, tenemos que entender que en el año 500 y tantos, yo se los expliqué ahorita, Dios mandó a los babilónicos y destruyó la tierra de Jerusalén. La destruyó, hermanos. Eso está registrado en la historia. Eso es historia. Es una historia, escúcheme. Eso no fue un mito, no fue algo alegórico, no fue algo espiritual, no fue algo imaginario. No. Está registrado eso en la historia de los cánones hebreos, de los judíos, que Jerusalén fue destruida. Jerusalén fue destruida por los babilónicos, y la parte del norte, Samaria, que era la capital del norte, fue destruida por los asirios, y está registrado en la historia. Es una cosa, porque Dios no miente, hermanos, porque Dios no miente. Por eso el Señor dice, creer en el Hijo para que tengan vida eterna. Creer en mi Hijo para que tengan vida eterna. Ese será el final de los impíos. Ese será el final de la tierra. Ese será el final. Ahora, todo esto, hermano, todo esto se ve muy aterrador, pero
Vuelvo a decir, esa es la diferencia de la confianza de los hijos de Dios, no de los que van a la iglesia. No de los que van a la iglesia, no. Ninguna persona se salvará porque va a la iglesia. Entienda esto, ir a la iglesia no salva. En la iglesia predicamos la salvación de Cristo, ¿sí o no, hermanos? Pero eso no salva. Lo que te salva es que tengas la fe de Cristo, la fe del Señor, y vivas en obediencia a su palabra. Ahora, lo he explicado muchísimas veces, hermano. ¿Qué quiere Dios? ¿Que nos vayamos a vivir una cueva para no contaminarnos del mundo? No, al contrario, Él dijo que seamos luminares en este mundo, dijo que seamos la luz de este mundo, dijo que seamos la sal de este mundo, pero nos dio advertencias y nos dijo: si ustedes son la sal, tengan cuidado de no perder su sabor, porque entonces no van a servir para nada. Si son ustedes la luz, tengan cuidado de no esconder su luz debajo de un cajón, porque esa luz no sirve para nada. Esas son advertencias de Cristo. Podemos y andamos en este mundo. Vivimos en un mundo perdido. Vivimos rodeados de gente perdida, ¿sí o no, hermanos? Gente impía que no temen a Dios. Maldicen, hablan, blasfeman contra Dios. Hablan toda clase de tontería absurda en contra de Dios, en contra de nosotros, en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Y siempre están diciendo que yo tengo un primo que es esto, yo tengo un tío que es pastor, yo tengo una hermana que va a la iglesia, yo tengo mi familia que va a la iglesia, y todos son una bola de hipócritas. Hermano, no le hagas caso a esos ignorantes, porque si nos ponemos a hacerle caso a toda esa gente, ahí nos vamos a quedar con ellos. Lo que pasa es que ellos quieren que seamos igual que ellos, hermanos. ¿Sí? Quieren que seamos igual que ellos. Se pierden y quieren que nos perdamos con ellos. Pero no vamos a perder, porque no fuimos llamados a la perdición, fuimos llamados a la vida eterna, fuimos llamados a perseverar en Cristo, ¿no, hermano? Señor, digo, y el que perseverará hasta el fin, ¿será qué? Salvo. Somos llamados a la perseverancia. No a vivir como ellos. ¿Qué? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Qué hay en ellos que nosotros no hayamos experimentado y que haya satisfacido nuestra alma? No hay nada. No hay nada en ellos que nosotros podíamos desear. ¿O sí, hermanos? Una borrachera de 3 días y el lunes sin crudos y sin dinero, ¿sí o no? ¿No, hermanos? Y con un ojo morado o sin dientes. Es lo que ganan. Y otra vez a trabajar toda la semana para que llegue el weekend. Salen con sus cartones de cerveza para volver a la misma rutina, esperar el baile de los Tucanes del Sur. Pregunto, iglesia, ¿alguna vez usted experimentó esa vida? Que dicen: no, pastor, yo no. La mayoría de nosotros vivimos esa vida, ¿sí o no, hermanos? Y te pregunté la semana pasada: ¿quieres regresar a eso? ¿Qué de bueno allí? ¿Qué de bueno allí? Enséñeme algo bueno que hay ahí. No hay nada. Por lo tanto, en Cristo tenemos que perseverar. El Señor nos dice: vengan, venir a mí el que esté cansado y cargado, que yo lo haré, ¿qué? Descansar. ¿Tienen sed? ¿Tienen sed? Créeme que la cerveza, el vino, la droga, los bailes y todas esas cosas no te van a quitar la sed jamás. Digo Jesús: yo soy el agua de vida, y todo aquel que beba de mí no tendrá sed jamás. Y es cierto. Es cierto, podemos ir al caudal de vida, al caudal de agua espiritual, y podemos saciar nuestra alma. Y mira, tranquilos. ¿Sí o no, hermano? Como cuando usted se toma un vaso de agua. ¿Sí o no, hermano? Hasta sueño le da. Pero se despierta otra vez. Vamos a caminar en el Señor. Bebemos del agua de vida. Cristo es suficiente para nosotros. Él es el pan. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre espiritual? ¿Con qué quieres saciar tu hambre? ¿Con qué quieres saciar tu hambre? Dinos, ¿con qué quieres saciar tu hambre? En Cristo tenemos la satisfacción más plena que puede haber. ¿Somos ricos? No somos ricos, pero somos felices. ¿Tenemos todo lo del mundo? No tenemos todo lo del mundo, pero nos sentimos satisfechos en Cristo Jesús, ¿o no, hermano? Bueno, no sé con todos, ¿verdad? No sé con todos, pero ese es mi pensar. Lo tenemos todo en Cristo, todo en el Señor. Vamos adelante. Las naciones están incluidas en el juicio divino, hermanos.
Las naciones están incluidas en el juicio divino. Dice el verso, capítulo 2. Vamos a Sofonías, capítulo 2, verso 8. Dice: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Una de las cosas peculiares que Dios siempre ha hecho, iglesia, le explico. Dios usó a los babilonios, para destruir y castigar a Jerusalén. ¿Me explico, iglesia? Pero a la misma vez, Dios se la cobra a los babilonios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es Dios. Porque Dios es soberano. De Dios en la tierra hizo plenitud. Dice la Biblia que en su mano están todas las almas, hermano. Todas las almas de los humanos están en sus manos. Dios es soberano. Es como que Dios, y eso sucederá. Escúchame. Dios usa al diablo para traerte del pescuezo, ¿sí? Dios usa al diablo para hacerte la vida de cuadritos. Y el diablo no es con un trinchete y así bien. No es ese, no es el diablo. El diablo es tu esposo inconverso. El diablo son tus hijos impíos. El diablo es tu esposa que no se somete al Señor. El diablo son tus compañeros de trabajo que son unos hijos del diablo. ¿Sí me explico, iglesia? El diablo está detrás de todo eso. Está detrás de todas esas personas. Si el diablo usó a Pedro, ¿están aquí, hermanos? Si el diablo usó a Pedro, que estaba cerquita de Cristo, fíjate, qué atrevido es el diablo, ¿verdad, hermanos? ¿Hasta dónde llegó? Escúcheme, ¿hasta dónde se coló el diablo? Hasta Pedro, que le dijo: Cristo, quítate de mí, Satanás. O sea, Cristo miró al diablo. Si el diablo usó a Pedro, ¿tú crees que no va a usar a tus familiares y a tus primos y tus parientes y tus compañeros de trabajo? Claro que sí. Pero dice la Biblia que en el futuro Dios apresará al diablo, lo mantendrá cautivo por 1000 años y después de esto, por un poco de tiempo, hará otra lucha. Y después de eso dice la Biblia que el diablo juntamente con el falso profeta serán lanzados al lago de fuego que arde por la eternidad. Es como decir: te usé, diablo, te usé a ti para hostigar a mi iglesia, para hostigar a mi gente, te usé para criticar a mi pueblo, para hacerles la vida de cuadrito. Te usé con los compañeros de mis hijos de trabajo y sus familiares, te usé a ti, pero ahora ya no te necesito y te vas al lago de fuego por la eternidad. Y déjame decir una cosa, y el lago de fuego no está solamente destinado para el diablo, está para todos aquellos que no creyeron a la verdad de Cristo, hermanos. Entonces, así será la desolación para estos. Continuó. En realidad Dios juzga a las naciones, hermano, alrededor. Dios hace un juicio. Dios hace un juicio alrededor de todas las naciones. Fíjese, aquí en un dato. Dios juzgó, hermano, aproximadamente, estas naciones: Gaza al oeste, Moab y Amón al este, Etiopía al sur y Asiria al norte. En otras palabras, las naciones alrededor Dios las juzgó y les trajo un juicio. Continuó. Esto tiene un significado real en el futuro, no solo con Israel, hermanos. No solamente con los israelitas, sino en el futuro. Vamos a Mateo capítulo 25. No vuelva a perder Sofonías, no lo pierda. Vamos a Mateo 25, verso 31. ¿Lo tiene, hermanos? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué dice el 32? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a dónde? A su izquierda.
Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este pasaje nos enseña en el futuro. En el futuro. Hacia el futuro. Dicen alguna denominación por ahí, dicen que esto ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Porque Jerusalén, pobre Jerusalén, le llovió, hermano, duro y tupido. Pobres judíos, no han entendido hasta la fecha, no han entendido. ¿Sabe por qué Dios no los ha desechado, hermanos? ¿Sabe por qué Dios no ha desechado a los judíos siendo tan perversos y tan malos y tan incrédulos? ¿Sabe por qué no los ha desechado el Señor? Porque Dios los amó por pura gracia desde el inicio, los escogió siendo la más insignificante de las naciones. Dios la tomó como su pueblo y hasta la fecha. Y Dios les ha tenido mucha paciencia a ellos, mucha. Pero escúcheme, hermano. En el futuro, en el año 70 después de Cristo, 70 años después de que Jesús murió y resucitó allí en Jerusalén, en Israel, hermano, Jerusalén fue destruida una vez más. Fue destruida una vez más. 70 años después de que el Señor fue ascendido al cielo, 70 años después. Y algunos creen que eso es lo que habla aquí. Algunos dicen que esto es lo que habla aquí. Pero déjame decir una cosa, hermanos. Ahí dice la Escritura claramente, hermano, que el Señor apartará a los cabritos de las ovejas, ¿sí o no, hermanos? Eso marca una separación, hermanos. Marca una separación real y legítima. Le voy a hacer una pregunta. A ver usted, hermano, una pregunta bien facilita, para que no se vayan a poner nerviosos, pero facilita. ¿Usted hoy en día se le hace fácil identificar a las ovejas de las cabras? Hermanos. No, tampoco voltee a ver a su hermano con sospecha, amén. No empiece a ver sospechosos aquí en la iglesia. Le pregunto, ¿usted sabe distinguir las ovejas de las cabras? ¿Verdad que no? Ya no, ¿verdad? Es como un día le dije, imagínese que algún loco salga por ahí y diga, voy a matar cristianos. Y voltea para todos lados. Y pues, ¿a quién mato? ¿Sí o no todos son cristianos ya? ¿No, hermanos? Todo el mundo, hasta nuestro presidente racista es cristiano, ¿usted sabe eso? Hasta él es cristiano, dice que es cristiano. Entonces, ¿en qué estamos, hermano? Pero déjame decir una cosa, el Señor no se equivoca. Yo sí me equivoco. Yo, aunque soy pastor y tengo ya casi 20 años trabajando con gente, yo sí me equivoco. No sé, a veces ya me confundo. ¿Será oveja, cabra, qué será? No sé, no los alcanzo a distinguir bien. Pero hay un Dios que todo lo conoce. Y Él aparecerá y se sentará en su trono y apartará las ovejas y apartará a los cabritos. ¿Quieres que te diga una profunda verdad? ¿Sabes por qué va a hacer eso el Señor? ¿Quieres que te diga por qué el Señor va a separar las ovejas de las cabras? El Señor en Juan capítulo 10, no lo busque, léalo en su casa. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Dijo que el pastor da su vida por las ovejas. ¿Sabes por qué el Señor apartará cabritos? Porque Él nunca pagó por cabritos. Él en la cruz jamás murió por cabritos, murió por ovejas. Murió por ovejas. Entonces, Sofonía nos enseña una visión más profunda, más lejana. Señor, tú estás en tu trono y apartarás a las naciones. ¿Traerás juicio sobre las naciones? Sí, hermanos, es justo. Es justo. Algunas denominaciones con su reconstruccionismo, ya se los expliqué,
que tienen la fabulosa idea, la fabulosa y sorprendente idea de que el Señor a través de nosotros va a reconstruir la tierra, siendo nosotros los abogados, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, siendo nosotros, hermano. ¿Qué acaso no alcanzamos a mirar que nuestros hijos, nuestra juventud, ¿dónde está nuestra juventud? No solamente estoy hablando de nuestra iglesia, de las iglesias. ¿Dónde están los jóvenes? Están entretenidos en conciertos. ¿Usted cree que serán teólogos, exegetas y hermano apologéticos del día de mañana? No. Nuestras generaciones se van denigrando cada vez más. ¿Sí visualiza eso, hermano? Si nosotros con trabajos somos medios cristianos, imagínense nuestros hijos, incluyendo mis hijos, los hijos de los pastores, nuestros hijos, imagínense ellos, ¿de dónde van a sacar la fuerza para ser cristianos de verdadera luz, de teología profunda? ¿De dónde? El asunto es como en el siglo XV, XVI, un hombre llamado Calvino pudo gobernar una ciudad llamada Ginebra. Él la pudo gobernar y la pudo cristianizar toda la ciudad. Toda la ciudad se hizo cristiana. Pero estos piensan que ese es el prototipo de la iglesia hacia el mundo. No seamos ilusos, hermanos. No seamos ilusos. Le vuelvo a decir, algunos de ustedes no dan el ancho a ser cristianos. No lo dan. Es más, no lo son. Tienen que convertirse realmente de todo su corazón a Cristo Jesús, para que podamos caminar en la gracia del Señor. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuando el Señor aparezca, cuando Cristo aparezca, ¿qué van a decir las ovejas? Nuestra redención aquí está. Amén, hermanos. Todos aquellos que fueron hijos de Dios dirán: nuestra redención ha llegado. Pero aquellas que no fueron ovejas dirán: peñas, montes, cúbranos de los ojos de aquel que viene sobre las nubes. Temerán. Vuelvo a decirle, el reconstruccionismo, que es la retoma, el retomar el poder político, cultural y religioso por medio de la iglesia, es una falacia. Es una falacia. La iglesia de hoy en día no da la medida para abarcar, a gobernar la tierra. No da la medida. ¿Por qué? Porque si miráramos un grado ascendente, yo dijera: wow, es cierto, vamos bien. De aquí a unos 4, 5 siglos o 1000 años, vamos a llegar a ser los presidentes y los gobernadores de la tierra. La iglesia, todos los gobernadores políticos serán cristianos. Gloria a Dios. Pero hermanos, cuando uno mira que la gente con trabajos sigue al Señor, cuando uno mira que la gente ya no aman la Biblia, ya no aman la palabra de Dios. Si te hago una encuesta, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo oras? Hazme una enumeración de 10 años ahorita o de 5 años ahorita. Hazme una enumeración si has ascendido en tu lectura, si has ascendido en tu aprendizaje, si has ascendido en tu consagración o has descendido. ¿Has sido menos? ¿Qué ha sido la característica en la cual has puesto tu fe y tu vida? ¿Va hacia abajo o va hacia arriba? Tú evalúate en tu persona. Tú evalúa tu vida. No me tienes que decir a mí. Yo solamente te estoy llamando a tu conciencia. ¿Has ido hacia arriba o has ido hacia abajo? ¿Y a quién vas a culpar? ¿A mí? Hermanos, yo voy a dar cuentas por mi propia vida. Y tú por la tuya. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo por mi vida y tú por tu vida. Escúchame. Adelante. Adelante. El mensaje del profeta es al mundo y a la religión falsa, hermano, o a la falsa religión. El mensaje del profeta es al mundo y a la falsa religión. Vamos al capítulo 3 de Sofonías, verso 1. Dice: ay de la ciudad de rebelde y contaminada y opresora.
¿Qué dice el verso 2? No confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Qué tremendo, hermano. La falsa religión solamente corrompe las naciones. Las falsas religiones corrompen a las naciones. Lo he dicho muchas veces. ¿Qué impera? ¿Hay algún? A ver, levante la mano. ¿Habrá algún mexicano por aquí? No solamente en México. ¿Cuál es la religión que impera en las naciones en toda Latinoamérica? El catolicismo. ¿Cómo están sus leyes políticas? ¿Cómo están? Pa'l rastre. ¿O no? ¿O no? ¿Sabes por qué? Porque la falsa religión corrompe todo. No es la política. ¿Verdad que nadie confía en los políticos? Póngame atención en esto, póngame atención en esto. Fíjese cómo Satanás es de astuto. La gente no confía en los políticos, pero en realidad los que tienen la culpa son los religiosos. Qué tremendo. Son los religiosos. Pero la gente está tan ciega que no repela de los sacerdotes, ni del papa, ni de las religiones falsas. ¿De quién repelan? De los políticos. Porque Satanás es astuto. ¿Por qué él es astuto? Te engaña para que tú pongas y culpes algo que realmente no es lo culpable. Cuando los sacerdotes se corrompieron, porque ellos fueron los que abandonaron. Porque pregunto, escúcheme hermano, escúcheme. ¿Quiénes eran los que entregaban? ¿Quiénes eran los que hacían el sacrificio constante en el santuario? ¿Eran los jueces de Jerusalén o eran los sacerdotes de Jerusalén? Los sacerdotes. Entonces los culpables de la corrupción esencial y principal no eran los jueces, sino los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que habían llevado a la desgracia a Jerusalén y a Israel. Eran ellos. Y los reyes siguieron detrás de ellos. Porque la falsa religión corrompe y hace falsas políticas. Entonces la pregunta es, y escúcheme, vamos a otro punto más allá. Vamos a otro punto más allá. Y quiero ser un poquito incisivo, y yo sé que es duro lo que les voy a decir. Pero ¿sabe cuál es el movimiento que se ha corrompido dentro del cristianismo en una escala grandísima? ¿Sabe cuál es? Mira, ¿de dónde salen los más grandes falsos profetas, falsos pastores y falsos maestros? ¿De dónde salen? Del carismatismo, del neopentecostalismo. Todo eso ha corrompido en demasía, hermano, a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente desprecia esto. Desprecia esto. Traiga 10 personas que están acostumbrados a 2, 3 horas de alabanza, de adoración y de brincos y de saltos y de chillidos. Tráigalos aquí y vea si soportan un mensaje de 1 hora. Véalos. Ustedes que ya tienen años escuchándome, a veces los miro que están cabeceando. Pero ellos, hermano, no soportan, no les gusta. No, espérate. Es más, ni entienden lo que estoy hablando. ¿Tú crees que no los he mirado? Han venido. Se han sentado aquí entre nosotros, han estado allí entre ustedes, pero no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, tanta Biblia, tanta escritura? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque eso ha corrompido en demasía a la iglesia. Hermanos, vivimos por la palabra. Tenemos que amar la palabra. Le dijo Pablo a Timoteo: predica la sana doctrina, porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Las naciones se corrompen, hermanos. Continúa adelante. Las naciones tienen una cuenta con el Dios justo y soberano. Capítulo 3, verso 8. Voy un poquitito más rápido. Capítulo 3, verso 8. Dice: por tanto espérame, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos,
para derramar sobre ellos, ¿qué, hermanos? Mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Jesús fue enviado para dar salvación, pero también para traer juicio a un mundo caído, iglesia. Dice Judas 14:16, no lo busques, te lo leo. Judas 14 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar, ¿qué? Fíjense, son aduladores. Aduladores. Las adulaciones marean, ¿sí sabe eso, hermano? Te duermen las adulaciones. Cuando alguien te habla bonito, cuando alguien te habla bien, aunque no, por dentro no sea así, pero por fuera te dice: ay, hermanito, usted es una chulada, usted es un hermoso, una hermosa hermana. No, mi hermano. ¿Se ha oído esas palabras? ¿Se han dicho alguna vez? Hermanito, ¿cómo estás? Yo siempre le he dicho, conocí un pastor que me decía: siervito. Así me decía, y no, las lisonjas no sirven. Las lisonjas no funcionan, hermanos. Las lisonjas no sirven. ¿Saben? Cuando yo estudié en el seminario no me dieron un curso de lisonjas. Qué bueno que lo mistié, ¿verdad? Qué bueno que no fui. Qué bueno que no fui. Dice el Señor que juzgará a las naciones. Las juzgará. Es bueno, es justo, ¿sí o no, hermanos? ¿Lo cree justo de parte de Dios? ¿Cuánto se burla el mundo de Cristo? ¿Sí? El mundo se burla de Cristo, ¿sí o no? ¿Se burla del evangelio? ¿Se burla de la iglesia? ¿Sí o no, iglesia? ¿Es justo que Dios los juzgue? Conforme a su palabra es justo, hermanos. Es más, a Dios no le importa si nosotros pensamos que sea justo o no. Él lo va a hacer, ¿o no? Él lo va a hacer aunque no, Señor, no hay nada que lo vaya a detener al Señor. El Señor lo hará y lo hará, porque Él es Dios. Adelante. Solo la humillación del alma libra de la ira venidera, hermanos. Solo la humillación del alma libra de la ira venidera. Capítulo 2, en Sofonías. Capítulo 2, verso 3 dice: buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, busquen justicia, busquen mansedumbre. Quizás, me llama mucho la atención siempre esa palabra cuando el Señor, los profetas decían: quizás serán guardados en el día del enojo de Jehová los humildes de corazón, sí, alentados a permanecer en su fe firmes. Esa es la fe de los hijos de Dios, hermanos. Se necesita carácter, se necesita personalidad como hijos de Dios. Y eso te lo da la fe. Te lo da la fe genuina. Te lo da la fe del Señor. Te da esa humildad. Es como ahorita, hermanos. Es una cosa, ahorita que pasamos a tomar la Santa Cena y viene a nuestra memoria la muerte, el sacrificio de Jesús. Pregunto, ¿no nos humilla eso? ¿No nos hace sentir personas miserables y merecedoras del favor de Dios? Pregunto, ¿sí o no es eso, hermanos? Porque su espíritu nos recuerda lo que somos, para que nos acordemos quién es Él. Y entonces nos humilla, nos desnuda. Dios nos desbarata, nos deja expuestos en nuestra mente, en nuestra conciencia nos deja expuestos. Y entonces el Señor nos deja saber que no queda otra cosa más que humillarnos ante su poderosa mano, ante su grandeza. Continúa adelante: su remanente marcado por la palabra en sus almas permanecerá
hasta el fin. Ahí mismo, capítulo 3, soy de Sofonías, capítulo 3, verso 12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los que atemorice. Claro que sí. Un remanente de parte del Señor. Un remanente de parte del Señor guardado, que serán guardados por la palabra del Señor. Sí, serán guardados, en ellos no hay engaño, serán apacentados y dormirán en paz, porque la palabra de Dios estará en ellos. No habrá nada que los atemorice, no habrá nada que les ponga temor en sus vidas. Hermanos, el Señor regresa, y su iglesia quiere que regrese. Sus hijos anhelamos su regreso. Digo, Pablo, que el Señor debemos de esperar su venida con amor esperar su regreso. El Señor volverá, establecerá su reino sobre la tierra. Vuelvo a decir, aquellos que creen en el reconstruccionismo, ellos no creen que habrá un milenio literal sobre la tierra. Dicen que ese milenio ya empezó del año 70 en adelante. Pero vemos cuando leemos en Apocalipsis 20 que habla acerca del milenio, habla de un tiempo glorioso, hermoso. Será un tiempo de paz, será un tiempo de plenitud para el pueblo de Dios. Será un tiempo diferente, distinto, donde el Señor estará en su templo, las naciones lo adorarán, que se refiere a la iglesia de toda la tierra. Lo adorarán, lo bendecirán, vivirán con Él, lo amarán, le cantarán. Pregunto, ¿vemos eso hoy en día? Bueno, yo en lo personal sí creo que el Señor regresará por 1000 años a la tierra. Sí lo creo, que el Señor regresará, volverá, establecerá un reino de 1000 años sobre la tierra. ¿Cómo será? No lo sé, ahí la Biblia lo dice, es lo que puedo enseñar, lo que puedo decir. Pero será glorioso, yo no sé. Yo veo más gloria en eso que en el tiempo presente. En el tiempo presente, Cristo es el Señor, claro que sí. Él es el Rey de cada corazón de sus hijos, ¿sí o no, hermanos? Cuando nos reunimos no es para exaltar a nadie más que para el Rey de gloria. Pero yo veo mucha gloria. Que el Señor aparezca y llegue a temblar a las naciones. Continúa adelante, la tierra y su pueblo cantarán a Dios, al Dios único. Eso harás, la tierra y su pueblo. Capítulo 3, verso 14 dice: cantar, oh hijas de Sión, dar voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. Ese es el futuro del Israel espiritual, de la iglesia de Cristo. Ese es el futuro. Eso es lo que nos dijo Sofonías. Es lo que nos dijo el Señor por medio de Sofonías. Es lo que el Señor nos ha dicho por medio de Pedro. Lo que el Señor nos ha dicho por medio de Pablo. Que el Señor volverá, regresará a establecer un reino glorioso, un reino en el cual sus juicios serán justos y estables, y los enemigos, como dice ahí, has echado fuera a tus enemigos. Los enemigos del Señor no tendrán parte más en todo esto. Continúa adelante. Sofonías también predicó el Evangelio. Capítulo 3, verso 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría.
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El 18, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. ¿Y qué ha sido largo tiempo, verdad? 2000 años casi han pasado después de que el Señor tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Así como el Señor, hermano, así como la novia, está la costumbre de que hoy en día el novio espera en la iglesia a la novia, ¿verdad, hermanos? ¿Será que sí? El novio espera a la novia y el novio está angustiado, está desesperado, no se vaya a arrepentir a último momento. Pero en la escena bíblica es al revés. La novia espera al novio. ¿Sí? La novia espera al novio. Y cuando la novia, porque de hecho hay una parábola de las 10 vírgenes, en las cuales las vírgenes esperan al novio. Fíjese. Y cuando el novio aparece, 5 insensatas que no llenaron sus lámparas con aceite fueron quedadas fuera, porque quisieron ir a última hora a comprar aceite, ¿verdad? Pero 5 sensatas llenaron sus lámparas de aceite. Y fíjese, aunque se durmieron, porque les ganó el cansancio. Dice aquí, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. La novia se duerme, pero cuando aparezca el Señor, la novia despierta. La novia vuelve. La novia arregla sus vestimentas. Se da un maquillaje de último minuto. Porque esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios te escogió para la eternidad. ¿Te importa eso? ¿Sí te importa? Si no te importa, a mí no crees que me importa mucho. Te tiene que importar a ti. ¿Sí te importa? Que la novia espera al Señor. La novia espera a Cristo. ¿Cómo están los hijos de Dios? ¿Qué hacen los hijos de Dios? ¿Cómo hacemos para cerrar las puertas y que no entre la maldad? No podemos. No podemos. Hoy en día hay leyes que esta vez que fue a Chicago, un hermano me ofreció un paquete de abogados y me dijo: pastor, te voy a recomendar, protégete. Puede llegar una pareja de homosexuales y meterse de necios que quieren que tú los cases. Y si tú les dices no, te pueden demandar, te pueden denunciar. En una ocasión tuvimos una pareja de lesbianas, aquí estuvieron un tiempo. Ellas pensaban que nosotros no, bueno, que yo me daba cuenta, pero sí me daba cuenta. Pero la misma palabra, no la aceptaron, no aceptaron el arrepentimiento, tuvieron que irse a otro lugar. Que hay muchas iglesias que las aceptan así como son, ¿verdad? Porque estamos en esos tiempos. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo detendremos la maldad? No la podemos detener, lo único que podemos hacer es predicarles arrepentimiento. Que se arrepientan de sus malas obras, amén, hermanos. Que se arrepientan de sus malos caminos, porque el Señor regresa. El novio volverá, regresará. Y este profeta fue el último, hermanos. O sea, no el último de la serie, para que no le dé alegría, ¿verdad? Todavía faltan 3 más. Fue el último que predicó, porque 12, 13, 14 años después, Jerusalén fue arrasada. El último, se le llama preexílicos. Todos estos profetas que les he predicado, todos estos anteriores, desde el principio hasta ahorita, se les llaman los profetas preexílicos, que son los anteriores al exilio. En este periodo de aquí al siguiente que sigue, que es Ageo, se les llama profetas del exilio. Y los que siguen después, que son 3 más, Ageo, Malaquías y Zacarías, o Zacarías y Malaquías, se les llama posexílicos, que son profetas que predicaron después del exilio.
Mis amados, todo eso en cierta manera tiene un simbolismo muy particular para todos nosotros. Vamos a orar. Oremos.